Nos acompaña Walker San Miguel, él es secretario general de la Comunidad Andina, de la CAN. Bienvenido, señor San Miguel. Muchas gracias, María. Por acompañarnos. Sabemos que el día de mañana, luego de un pronunciamiento que ha tenido la CAN, ¿no es cierto?, ustedes tienen mañana reunión de cancilleres. Así es, exactamente. El día de mañana se reúnen los cancilleres de los 4 países andinos, Perú, que es el país sede de la comunidad, y Colombia, Ecuador y Perú. Y va a estar el Bolivia. presidente residente de Ecuador también, ¿no? Señor Lenín Moreno. Bueno, evidentemente el presidente de Ecuador visita al presidente Kuczynski, pero hay un elemento adicional, que mañana Ecuador recibe la presidencia pro tempore de la comunidad andina, que hasta la fecha ha sido ejercido por Colombia. Recordemos que la comunidad andina cuando nació, si vale el término, con el mismo tipo de institucionalidad de la Unión Europea. Ahora que vemos al candidato francés hablar de la Unión Europea, de modo que los países rotan la presidencia pro tempore por orden alfabético. Es una pequeña Unión Europea, si vale el término. Así es, son lo que la conforman los 4 países que ya conocemos: Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, ¿no es cierto? Ustedes han tenido un pronunciamiento, señor San Miguel, en relación a la situación de Venezuela. El propio mandatario Kuczynski con el presidente estadounidense, ¿no es cierto?, muestran su preocupación y piden acciones. ¿Qué va a proponer, por ejemplo, la CAN, la Comunidad Andina de Naciones? Bueno, no Dicho sea de encuentra... paso, Venezuela no forma parte desde el año 2007. Exactamente. Sí, al no formar parte de Venezuela, de la Comunidad Andina, no se ha de pronunciar la comunidad, porque no es un Estado miembro. Pero ciertamente los Estados individualmente pueden realizar algún pronunciamiento. Nuestra institución en realidad se ha de concentrar el día de mañana en un informe de Colombia sobre el año que ha tenido a cargo su gestión. Creemos que ahí hay que poner de relieve el proceso de paz en Colombia, que ha sido el que ha marcado el año 2016, un proceso de paz también con sus complejidades, pero que afortunadamente está avanzando en el proceso de desmilitarización. Así es. Luego hay una propuesta muy interesante, yo diría... Y lo relacionado a Venezuela... A Venezuela no está previsto en el temario de mañana, no está previsto ningún punto, reitero una vez más, por el hecho de que la República de Venezuela abandonó la comunidad andina el año 2007, por tanto no forma parte ni como miembro pleno ni como miembro asociado. Recordemos que cuando Venezuela... Por lo tanto, digamos que la CAN no tendría prerrogativa de pronunciarse sobre este Estado que no forma parte. Exactamente, usted lo ha dicho, María Jesús, no tiene prerrogativa. Recordemos que Venezuela, cuando abandonó la comunidad andina, solicitó el ingreso al Mercosur, de modo que se ha desvinculado por completo de nuestra institución. Bien, ahora también, quiero preguntarle su opinión sobre la pretensión de abandonar la OEA. Bueno, en realidad la OEA es un foro diferente, es un foro que fue creado... Que no ha funcionado mucho, tengo la impresión, o que no ha podido tener la firmeza o la fuerza para, por ejemplo, revertir la situación en Venezuela. Bueno, lo que ocurre es que el proceso de cualquier Estado miembro que sea sujeto al escrutinio de la OEA es un proceso que normalmente tiene diferentes etapas. Yo el año pasado participé en la Asamblea de la OEA, me invitó la OEA como observador. Y allí ya pude evidenciar un conflicto en el que la canciller de Venezuela y el secretario de Estado norteamericano en plena asamblea habían tocado ya este tema. Sin embargo, horas más tarde, los dos altos funcionarios suscribieron un convenio de diálogo. Estaba entonces el señor John Kerry del anterior gobierno norteamericano. Sin embargo, María de Jesús, si me permite, yo quisiera poner de relieve el rol de la comunidad andina. Si bien es cierto, Venezuela nos está ocupando mucho el tema latinoamericano, pero al interior de la comunidad andina se está trabajando intensamente en 2 aspectos. La interconexión eléctrica, que ya ha merecido una decisión andina hace apenas 2 semanas, es decir, los 4 países tienen ya un marco regulatorio común de interconexión eléctrica. El futuro del mercado de intercambio de energía ha de estar ya basado sobre esta norma supranacional, y el día de mañana se prevé aprobar una estrategia común para enfrentar los desastres climatológicos y los desastres naturales en general. Es una pena que esto haya sido, se dé, digamos, luego de este niño costero, ¿no?, que ha sido tan devastador, por ejemplo, para el Perú. Exactamente, pero no solamente ha sido... Y para Ecuador, ¿no? Ecuador el año pasado ha tenido un terremoto muy fuerte en la costa. El Perú y Bolivia este año han sufrido, y también Colombia, que como sabemos hace apenas 2 o 3 semanas
ha tenido un deslizamiento muy grande en la provincia de Macoa. Que se ha llevado la vida de muchas personas. De cientos de personas. Y por supuesto el Perú, que ha sido el país más damnificado por este fenómeno del Niño costero. Entonces, la idea ¿Cuál es el es... aporte, digamos, de la CAN como bloque, ¿no? Por ejemplo, para las personas damnificadas de Perú? Bueno, fundamentalmente nuestra organización es de coordinación y de colaboración. Es decir, la comunidad andina no tiene un cuerpo de atención de desastres, no tiene un cuerpo de atención de emergencias, pero sí tiene una capacidad coordinadora. Los países la han creado precisamente para ser el órgano ejecutivo de colaboración y coordinación. Y es en ese sentido que el Comité Andino para la Prevención de Desastres y Atención de Desastres ha trazado una estrategia común, porque un fenómeno natural o un fenómeno climatológico muchas veces no obedece pues fronteras, es un fenómeno regional o subregional. Exacto. Y por ese motivo... Y más aún todavía lo es el niño como fenómeno climatológico, el niño, ¿no es cierto? Exactamente. Qué bueno que la instancia de la CAN, ¿no es cierto?, que alberga a estas 4 naciones, entre ellas el Perú, esté viendo ese tipo de protocolos, de acciones, para acciones a ejecutar adelantadamente, ¿no? Sería lo ideal. Quiero retomar el tema de Venezuela, señor canciller. Señor Walker San Miguel, además secretario general de la CAN, porque es el tema central en este momento a nivel de la región, ¿no es cierto? Pretende alejarse de la OEA. ¿Qué tiene el señor Nicolás Maduro, digamos, como estrategia o detrás de su accionar, ¿no? El tema de la Constitución, por ejemplo, el tema de aislarse, que así va a quedar como un país paria. ¿Qué le espera a los venezolanos detrás de esto? Bueno, yo lo que le podría decir es que todos esperamos que Venezuela supere el trance que está viviendo y que se pacifique y que por la vía del diálogo pudiera resolver sus problemas. Su aspiración a una nueva constitución. El tema es que yo soy un mandatario de 4 Estados miembros y ninguno de los Estados miembros me ha dado un mandato de pronunciarme sobre asuntos internos, ni siquiera de los estados que forman parte de la CAN y menos... De uno que ya no está. De uno que ya no está, ¿no? Pero sí, evidentemente, quisiéramos... Pero es la crisis humanitaria más desgarradora que vive este país, ¿no? O sea, por eso le digo que esperamos una solución dialogada, en paz, y que los conflictos que siempre existen, las distintas visiones políticas que hay, pues se resuelvan por la vía democrática y del diálogo. Y del diálogo. Pero pareciera que no tiene mucho ánimo de dialogar el señor Nicolás Maduro, ¿no? Miren, la verdad es que su los constituyente, países... sin embargo, ya no es una constituyente chavista, como sí lo es la instancia judicial o el Tribunal Supremo de Justicia, digamos. Sí, le reitero, y la crisis sobre democrática está evidentemente sobre el tapete, ¿no? Sí, pero lamentablemente no puedo opinar porque no tengo el mandato para referirme a los temas de un país en su vida interna. Naturalmente, sí. Bien, bueno, en todo caso nuestra comunidad andina de naciones se ve fortalecida en este caso por este acuerdo que va a tratar de manejar un poco de prevención en el caso de desastres naturales. Así es. ¿Qué otros temas están para la agenda de mañana? Es importante señalar que la comunidad andina ha logrado colocar en la órbita satelital que le había entregado la Unión de Telecomunicaciones hace decenas de años un satélite. Este satélite ha sido colocado en el 21 de marzo pasado en la órbita. El fabricante es de una empresa holandesa y el satélite es de fabricación europea de la prestigiosa firma Airbus. Gracias a este convenio que se había firmado en la comunidad andina en el año 2010-2011, parte de la capacidad satelital va a ser entregada de forma gratuita, obviamente en contraprestación. ¿Cómo va a beneficiar en estas investigaciones en materia los países educativa, miembros, ¿no? en materia a la educación, a la ciencia, a la salud, a la ciencia y en general lo que los estados deseen soberanamente van a poder utilizar una parte de ese segmento. Otro aspecto positivo es que el satélite va a servir a toda Latinoamérica, por tanto la capacidad satelital de la subregión andina y de Latinoamérica en su conjunto va a incrementarse gracias a la puesta en órbita. Y de manera que mañana se va a informar con algún detalle de todo lo que ha significado el que se coloque este satélite, que se prevé que en 2 meses más... ¿Y cómo ponerlo, por ejemplo, a servicios. disposición de adelantarse o en el marco de la prevención o en una política regional de manejo de desastres, ¿no? Justamente la estrategia que mañana se ha de aprobar, que sería el punto central de esta reunión de cancilleres, tiene como objetivo establecer los lineamientos fundamentales de prevención. Ahora, las imágenes geosatelitales, los estudios científicos sobre la recurrencia del fenómeno del Niño, el fenómeno de la Niña,
incluso hasta hay estudios que permiten, si no la prevención, por lo menos la alerta de sismos de magnitud mayor. ¿Cuántos segundos de antelación? Bueno, Ya hay, nos hay emocionamos un todo un poquito, sistema en Japón que avisa con por lo menos 30 segundos. 30 segundos. ¿no? Pero además están los estudios que nos dicen que en la costa del Pacífico hay mayor recurrencia de sismos, por tanto hay que garantizar y la ubicación de prevención. Perú y Ecuador en el cinturón de fuego, sensibles. Exacto, de manera que estas estrategias y naturalmente la parte económica con la que debe contar la CAM para esto, ¿no? Correcto, estamos buscando ahí un financiamiento, probablemente de entes financieros como el BID, el Banco Mundial o la CAF, que como ustedes bien saben, la Corporación CAF Andina de Fomento nació como Corporación Andina y hoy ha crecido y es ya una corporación o un banco de toda Latinoamérica. Seguramente nos entregarán más detalles de esta importante reunión el día de mañana de los cancilleres que conforman la Comunidad Andina de Naciones, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Y Bolivia, así es. Nuestro secretario general de la Comunidad Andina, muy gentil, gracias. Muchas gracias por el señor entrevista, Walker San Miguel estuvo con nosotros en 7.3 Noticias, amigos. 9:46, una muy breve pausa en 7.3 Noticias, la información que necesitas. Volvemos.